Fundación Telefónica les da la bienvenida. Estamos conectados en la plataforma Zoom. Todos quienes van entrando a la plataforma lo hacen con el micrófono silenciado. Desde el computador se puede apreciar que en la parte inferior de la pantalla visualizarán una franja negra que tiene los iconos de chat, preguntas, entre otros. Si quieren hacer un comentario técnico o relacionado con la sesión, les pedimos escribirlos en el chat. El icono de preguntas les pedimos que lo usen para dejar sus preguntas, las cuales leeremos al final de la sesión. Dar la bienvenida oficial, agradecer la asistencia de los participantes, comentarles que esta iniciativa surge en medio de la contingencia sanitaria que vivimos como país, por lo que trabajamos, ¿cierto?, arduamente. Y aprovechamos esta oportunidad y esta metodología para contribuir en el desarrollo profesional docente de los profesores de la región y del país. Deseamos que cada uno de ustedes y su familia se encuentren muy bien de salud. Saludar al señor Felipe Muñoz Yáñez, secretario regional ministerial de Educación de la región de O'Higgins, a la señora Cristina Araya, responsable de Educación de la Fundación Telefónica Movistar, a quienes los invitamos a continuación a brindarnos un afectuoso saludo. Señor Felipe Muñoz, por favor, para que nos pueda brindar un saludo desde la Secretaría Regional Ministerial de Educación. Muchas gracias, Ignacio, por tus palabras. Saludar en especial a Cristina Araya, de Fundación Telefónica. Saludar también a Belardo, hoy día como ente impulsor también de lo que vamos a conversar hoy día. Y en especial también a nuestros docentes que hoy día nos están acompañando. Quiero, a nombre del Ministro de Educación, Raúl Figueroa, entregarles todo mi mayor agradecimiento por todo el trabajo que hoy día están desarrollando en sus comunidades educativas. Yo sé que han ocurrido y han reaccionado frente a la situación sanitaria que hoy día estamos viviendo como país. Hoy día la vocación y el trabajo que han desarrollado ha permitido tener a muchos niños y niñas, jóvenes también, con la educación que se merecen. Sabemos que son momentos bien complejos, pero hoy día son desafíos que tenemos que ir afrontando, y el Ministerio de Educación lo entiende también así. Hemos ido observando en muchas comunidades educativas y en todas las comunas de la región de O'Higgins la enorme labor que hoy día están desarrollando ustedes, y la verdad que me siento muy orgulloso de la forma en que ustedes como profesores, como entes de cambio, han podido buscar estrategias que permiten hoy en día mantener este sistema educativo de la forma en que hasta el día de hoy se ha mantenido. Quiero felicitarlos, quiero agradecer ese trabajo que es un trabajo diario y con mucha dedicación. Como representante del ministro acá en nuestra región de O'Higgins, me siento tremendamente orgulloso por eso. Agradecer también profundamente el trabajo que están haciendo los departamentos provinciales, los 3 departamentos provinciales con sus equipos técnicos, porque la verdad que ellos también generan esta articulación de las políticas públicas ministeriales con las comunidades educativas. Eso también es muy enriquecedor para nosotros como ministerio, tener un equipo bien consolidado. Y también las redes que hoy día nos permiten articular estas acciones que hoy día estamos viendo. La Fundación Telefónica ha hecho un trabajo pero enorme. Gracias, Cristina, y a tu equipo también, por todo lo que han ido aportando en nuestra región, y no tan solo en nuestra región, sino que también en nuestro país. Y esas son las cosas que tenemos que nosotros aprovechar como una oportunidad siempre de mejora. Así que agradecer a todos y espero que sea una tremenda jornada. Muchas gracias, Seremi, por sus palabras. Saludar también a Cristina, que nos va a brindar unas palabras para este webinar. Hola, buenas tardes a todos y a todas. Profesores, profesoras que nos acompañan en este espacio de reflexión pedagógica, desarrollo pedagógico de la priorización curricular, que es un tema que nos compete a todos y a todas. En Fundación Telefónica Movistar, Seremi, muchas gracias por sus palabras. Tenemos un fuerte compromiso con la educación digital.
creemos que la educación como vehículo de transformación, y fomentamos y propiciamos este proceso de transformación a través de 4 líneas de acción. Una es la empleabilidad para los jóvenes. La segunda tiene que ver con la cultura digital. La tercera, el voluntariado en todo Chile, y en todos los países. Y la cuarta es de educación. Y en esta área de educación, que está compuesto por más de 25 profesores de diferentes especialidades, nos conectamos con docentes de todo Chile, a través de nuestro programa de Educación Global Pro Futuro, que tiene como propósito reducir la brecha digital y educativa con tecnología en contextos de vulnerabilidad. Compartimos con ustedes el desafío de transitar hacia una educación inclusiva y de calidad. Los invito a todos y a todas a visitar nuestra página web, fundaciontelefónica.cl, donde podrán tener acceso directo a la plataforma Profuturo Solution, con una interesante y pertinente ruta formativa disponible para todos y todas las profesores de Chile, de todos los rincones, sin exclusión. Los veo conectados desde Paredones, parece que Abelardo tiene ahí sus seguidores, parece que está todo Paredones ahí, veo ahí el chat y le desean mucho éxito y bendiciones también ahí, directo. Están conectados desde Valdivia, Vicente Tahuatahua, Chepica, Rancagua, Nancagua, Pichilemu, Cardenal Caro. Cerca de 300 profesores conectados, y hoy día solamente desearles una muy buena jornada de aprendizaje y de compartir experiencias pedagógicas. Espero que nos veamos en una próxima oportunidad. Un abrazo. Gracias. Muchas gracias, Cristina, desde Fundación Telefónica Movistar. Saludar también al equipo detrás de la sesión, a quienes están en los controles y a todas las personas que colaboraron en la organización de este webinar, en especial a mis colegas secretarios técnicos y a la Coordinadora Regional de Política Docente de la región de O'Higgins. Les comento que hoy estaremos con un gran expositor en este webinar titulado Desarrollo Pedagógico de la Priorización Curricular. Saludar a don Abelardo Sepúlveda Vargas, que nos acompaña del Departamento Provincial de Educación de Cardenal Caro, profesor de Estado en castellano, postítulos en especialización en didáctica del lenguaje y las ciencias de la Universidad Nacional de Colombia, diplomado en aprendizaje profundo de la Pontificia Universidad Católica de Chile, posgrados, certificación experto en administración de la educación de la UNED, magíster en planificación y gestión educacional de la Universidad de las Américas, máster en iniciación a la investigación IDEA de la Universidad Autónoma de Barcelona. Siendo las 16:10, daremos inicio a nuestro webinar titulado Desarrollo Pedagógico de la Priorización Curricular. Antes de comenzar, vemos que ya tenemos 270 docentes y participantes conectados. Agradecemos la asistencia y también reiterar las zonas de las preguntas y los chats. En la zona de chat, por favor, los comentarios, y en las preguntas y respuestas poder, ¿cierto?, establecer preguntas que al finalizar la presentación de don Abelardo van a ser respondidas, ¿cierto? Y las que no podamos responder también las van a hacer posteriormente don Abelardo para que se las podamos enviar. Don Abelardo, por favor. Ok, muchísimas gracias una vez más a Fundación Telefónica. Vamos a repetir este panel que hicimos para la región de Ñuble, y hoy día con mucho gusto lo vamos a hacer para la región de O'Higgins. Un agrado estar con ustedes, y vamos a comenzar desde ya con la presentación, que hoy día es el desarrollo pedagógico de la priorización curricular. Denme un minuto, exacto, ahí sí. Pensar que hace un tiempo atrás, y hace unos años atrás, estábamos viendo de cómo manejar a esta generación nueva, esta generación que había nacido bajo otros parámetros que son distintos a los tradicionales que nosotros teníamos. En un librito maravilloso que se llama El mundo necesita un nuevo currículum, Mark Prensky dice: los inmigrantes digitales no parecen valorar suficientemente las habilidades que los nativos digitales han adquirido y perfeccionado año tras año a través de la interacción y la práctica, y prefieren moverse dentro de lo que les es conocido, en virtud de su forma de aprender, que es también la forma en que les enseñaron a ellos. En consecuencia, se decantan por instruir lenta y seriamente, paso a paso, dentro de un orden. Del mismo modo, rechazan que los estudiantes puedan trabajar y aprender mientras ven la televisión o escuchan música, porque a ese precepto restrictivo se habituaron ellos desde siempre. Los inmigrantes digitales no justifican que el proceso de enseñanza y aprendizaje pueda y deba ser ameno y divertido, a pesar de que muchos se beneficiaron de ello y se deleitaron muchas veces con programas infantiles. Desafortunadamente para nuestros profesores inmigrantes digitales,
Los alumnos que llenan sus aulas crecieron a la velocidad de la contracción nerviosa, de los juegos y del MTV. Utilizan instantáneamente el hipertexto, descargan música, telefonean desde dispositivos de bolsillo, consultan la biblioteca instalada en sus ordenadores portátiles, intercambian mensajes, chatean de forma inmediata, es decir, trabajan en red siempre. De ahí que los estudiantes actuales les impaciente y canse las conferencias, así como la lógica de aprender paso a paso y la instrucción que está cimentada en las pruebas de valoración. Estuvimos bajo ese problema hasta que la pandemia nos obligó de una manera u otra a usar la tecnología y a movernos de alguna otra forma y buscar nuevas metodologías para poder relacionarnos con esta nueva generación y con las formas que están de aprender. Pero eso no lo vamos a entender de una manera u otra si no entendemos también la lógica de cómo funciona nuestro currículum. Nosotros en Chile, cuando el informe de Lors demandó a todos los países entrar en una reforma educativa, nosotros formamos una comisión que se llamaba la Comisión para la Educación y Superación de la Pobreza. Esta comisión fue la encargada de buscar nuevas alternativas curriculares para Chile desde el año 97 al 2002. Y es así como dimos el año 2002 con un equipo especialista de Australia, de la Australian Council, presidido por la profesora Margaret Foster, para buscar nuevas alternativas curriculares cuál iba a ser el currículum que nosotros íbamos a tener durante el siglo XXI. Tras 7 años de estudio, la profesora Foster logró dar con un currículum que fuese el más adecuado para nuestro país, el que se llama currículum por progresión. Yo tengo en mis manos acá el discurso que la profesora Foster pronunció entre el 11 en la jornada que se realizó en Chile, entre el 11 y el 7 de septiembre, cuando se despidió de Chile. Su discurso memorable se llama Los argumentos en favor de la progresión en Chile. Ella, en este discurso, cierra la colaboración con Chile y recomienda que nosotros adoptemos un currículum por progresión, es decir, que vaya de menor a mayor y que sea ordenado en ciclos. En este documento la doctora Foster nos recomienda, y así efectivamente nosotros lo hicimos con las bases curriculares que construimos durante también 5 años y que fueron publicadas el año 2002. Si alguien quiere saber más sobre este tema, le recomiendo otro artículo que se llama Un currículum nacional, desafíos múltiples, de la profesora Jacqueline Gisling, donde ella ya hace referencia en este artículo a la necesidad de priorizar nuestro currículum, de nuclearizarlo, porque es muy extenso. También hay otro artículo de la misma profesora Gisling y la profesora Lorena Meques, que participaron en un seminario en Washington el año 2011. La presentación se llama Estándares de Aprendizaje en Chile, Mapas de Progreso y Niveles de Logro del 2002 al 2010, donde ellas cuentan la historia de cómo nuestro país llegó a establecer un currículum por progresión. Y aún más, las decisiones que se tomaron. Dice, en la entrega de resultados del año 2010, las nuevas autoridades cambiaron el enfoque y establecieron el nivel superior avanzado como el estándar de desempeño y único referente de logro de lo que se espera el logrado evaluado. La ministra de Educación de la época tomó la decisión de que el 80% de los objetivos de aprendizaje que iban a estar en la nueva base curricular iban a estar en el nivel profundo y en el nivel intermedio, o elaborativo, como nosotros llamamos también. Y el 20% solamente iban a estar en el nivel inicial o superficial. Es decir, la autoridad de esa época ya tomaba una decisión que era de futuro y apuntar a que todos nuestros estudiantes pudieran avanzar hasta los niveles más profundos del aprendizaje. Y otro artículo que les recomiendo que se llama Enseñar a Pensar, Nuevo Enfoque de la Educación, de Eddie Esteves, que también les puede dar muchas luces respecto a este tema. Ahora, ¿cuáles son los fundamentos de nuestro currículum? De una manera u otra. Provienen de un librito clásico que se llama Estructuras de la Mente, que fue editado en los años 90, del programa Cero de la Universidad de Harvard, en la cual Howard Gardner lo que descubrió es que la diferencia fundamental que existe entre el coeficiente intelectual y la inteligencia. Una cosa es lo que tú sabes y la otra cosa es lo que sabes hacer con eso. O sea, como la pirámide de Dale del año 69 lo decía, tiene mucho más valor alguien que trate de explicar lo que entiende. Si ustedes hoy día solamente me escuchan, tengo un 5% de probabilidades de que saquen algo provechoso de esto. Sin embargo, si intentan explicarle a otra persona, ¿verdad?, lo que hoy día vieron, probablemente tengan una riqueza mucho mayor. Gardner lo que descubre es el concepto de inteligencia, y es el que está a la base de nuestro currículum, es decir, la capacidad de saber hacer cosas, de la técnica, no necesariamente del saber.
Una cosa es saber y otra cosa es el hacer. Una cosa es la capacidad que alguien tiene y otra cosa es lo que sabe hacer con eso. Y eso está dotado de técnica. En las primeras páginas Gardner también de Estructuras de la Mente, lo que hace es acercar ese concepto que tenía que ver con que la inteligencia es plástica, es decir, tiene la capacidad de avanzar o retroceder según el contexto. Un psicólogo joven ruso que murió a los 38 años, ¿verdad? Y que su obra él nunca escribió un libro, sino que su obra fue escrita por sus alumnos más que nada, decía que las personas avanzan o retroceden dependiendo del uso que le den al cerebro. Ese psicólogo se llamaba Lev Vygotsky y hablaba de la zona de desarrollo próximo, ¿verdad? Y él decía que las personas aprenden por interacción, aprenden en la medida que ponen en uso el aprendizaje. Desde la inteligencia, desde el concepto de inteligencia, la Ley General de Educación nos encomienda competencias o capacidades que son claves para que nuestros alumnos en el sistema puedan desarrollarse. Que sean alumnos inquisitivos, capaces de investigar, que entienden y expresen sus ideas, que se den el tiempo para pensar y aprender de los demás, que tengan apertura de mente, que entiendan posturas distintas, que sean íntegros, que valoren la vida democrática, el diálogo, que sean pensadores, que tengan reflexión crítica, que se expresen de diversas maneras, que sean audaces, es decir, que sepan qué hacer en un país que obviamente tiene muchos problemas naturales, de fenómenos naturales, que sepan qué hacer, que tengan la audacia de conocer los protocolos si hay un terremoto o cualquier aspecto que les ocurra, que sean respetuosos, que sean solidarios, que sean esforzados y que sean perseverantes. Que trabajen. Este es el marco de capacidades que nos pone en juego la Ley General de Educación. Cuando escogimos un currículum por progresión que fuera de menor a mayor, también escogimos lo que yo denomino religiones curriculares, es decir, qué movimientos iban a estar a la base o qué formas de enseñanza iban a estar a la base de nuestro currículum. Uno fue obviamente el aprendizaje significativo de Ausubel. Fíjense que Ausubel, 2 semanas antes de que él falleciera en Nueva York, el año 2008, le preguntaron a él cómo él resumiría de alguna manera el aprendizaje significativo. Y él dijo una frase, solo en una frase, dijo: yo resumiría la psicología del aprendizaje en una frase: enséñele a una persona a partir de lo que ella sabe y lo demás lo tiene por logrado. Y también se tomó como corriente el aprendizaje profundo, ideado por un señor que se llama David Perkins, que es lo que explica de una manera u otra que nosotros aprendemos por niveles, es decir, que somos capaces de tener flexibilidad y que nuestro cerebro se desarrolla más o menos dependiendo del uso que le demos. Un ejemplo increíble está en este librito que se llama Aprendo porque quiero, de Juan José Vergara, y él cuenta una anécdota acá respecto a cómo nuestro cerebro es un órgano plástico. Dice, el cerebro es un órgano constituido por 100.000 millones de células nerviosas, y él dice que si pusiéramos nuestras neuronas en una hoja milimetrada, daríamos 2 veces vuelta al mundo, ¿verdad? Con nuestras neuronas. O si pusiéramos un camino a la luna y pusiéramos una neurona en cada cuadrícula de una hoja milimetrada, tendríamos 260 veces el camino recorrido. Pero él cuenta una anécdota acá. Él dice que hay un hallazgo que es sorprendente. Los taxistas londinenses presentan un hipocampo posterior más desarrollado que el resto de las personas. Londres es una ciudad con un entramado de calles especialmente difícil de recordar, y sus taxistas deben desarrollar de forma extraordinaria su memoria espacial. El hipocampo es el órgano encargado de esta tarea. Estudios sobre los cerebros de estos profesionales revelan que su hipocampo es, sin lugar a dudas, el mayor que el resto de los londinenses. Claro, porque necesitan mayor orientación espacial, por lo tanto desarrollan más su hipocampo y su orientación espacial. En la medida que dejan el taxi y dejan de trabajar en eso, obviamente el cerebro vuelve de nuevo al mismo estado en que estaba antes. Las bases curriculares tienen 3 grupos de conceptos claves que son fundamentales. 3 grupos de habilidades, podríamos decir, que desarrollan la inteligencia. La metacognición, el pensamiento crítico y el pensamiento creativo. Tomando como base taxonómica Bloom, pero las actualizaciones de Kendall el 2001 y de Churches el 2008, que incorporó las habilidades tecnológicas también a la taxonomía de Bloom. Yo, para hacerle un poco más fácil el trabajo, separé por grupos de habilidades, ¿verdad?, la habilidad del pensamiento, por cada una la taxonomía de Bloom. Por ejemplo, cuando hablamos de habilidades de pensamiento creativo, estamos hablando de concebir, componer, esto
es literal de la taxonomía de Bloom, pero clasificada de acuerdo a la habilidad del pensamiento que está puesta en las fases curriculares. Concebir, componer, construir, descubrir, desarrollar, diagramar, diseñar, elaborar, inventar, imaginar, predecir, producir, proponer, proyectar, etcétera, son habilidades de pensamiento creativo, que son procesos cognitivos que nosotros podemos desarrollar con nuestros alumnos desde la taxonomía de Bloom. Habilidades de pensamiento crítico, aclamar, analizar, anular, apoyar, apreciar, aprobar, argumentar, asignar puntos, concluir, convencer, criticar, cuestionar, decidir, determinar, discriminar, discutir, etcétera, hipotetizar, justificar, juzgar, pedir, preferir, etcétera. Le separé, ¿verdad? Por cada grupo de habilidades están clasificadas. Por ejemplo, tenemos habilidades de pensamiento metacognitivo. Si tomamos la taxonomía de Bloom, sería aplicar, asociar, calcular, catalogar, categorizar, clasificar, coleccionar, compilar, comprender, comprobar, conceptualizar, considerar y constituir, desmenuzar, desarmar, detectar, etc. Ilustrar, inspeccionar, jerarquizar, juntar, localizar, mostrar. Estos son todos verbos que indican la presencia de un nivel cognitivo y evidentemente también de un proceso o habilidad del pensamiento metacognitivo. Todos estos grupos de habilidades están dentro de los objetivos de aprendizaje que fueron construidos para las bases curriculares. Aquí ustedes pueden observar el mapa de habilidades que la UCE nos planteó para cada una de las asignaturas que están en las bases curriculares, pero haciendo un ejercicio, al igual como agrupé las habilidades anteriormente por habilidades del pensamiento que están presentes en las bases curriculares, también se los resumí en una frase que pretende cada asignatura, cuál es el sentido, cuál es el propósito que cada asignatura tiene. Por ejemplo, en lenguaje y comunicación, la argumentación es el fin último, es decir, aprender a presentar un tema, desarrollarlo, validarlo a través de evidencia. En matemática, el razonamiento lógico. En ciencias naturales, la indagación. En historia y geografía y ciencias sociales, el pensamiento crítico. En inglés, escuchar, comprender y comunicar en inglés. En artes visuales, la expresión y la creatividad. En música, expresión y especialmente creatividad. Aquí hay un tema que yo creo que con estas asignaturas muchas veces se ven como costuras del currículum y son esenciales. Hay un librito precioso de Gabriela Mistral que mis hijos me regalaron, ¿verdad? Que se basa en las prosas que son inéditas de Gabriela Mistral, y ella en las clases en Estados Unidos que hacía a los alumnos norteamericanos, les cuenta y les pregunta a los alumnos y les dice, ¿cuál es la disciplina más importante para el ser humano y de inagotable creatividad? Y los alumnos pensaban, decían, no, la poesía, otros la ciencia, no la historia. Gabriela les dice, no, es la música. La música es la disciplina de la creatividad infinita. Y segundo, la poesía. Pero lo que quiero hacer ver es que estas asignaturas que se ven como soporte son importantísimas. En educación física, las habilidades motrices y de autocuidado. En tecnología, las habilidades para resolver problemas y tics. Por eso tecnología es una asignatura hoy día para la priorización fundamental, transversal, porque la tecnología, de una manera u otra, concentra las habilidades para resolver problemas y para el manejo de habilidades del procesar información y de tecnología de la información. En orientación también la capacidad para relacionar de manera constructiva y colaborativa. Como siempre les voy recomendando bibliografía respecto a estos temas. Si alguien quiere conocer más de habilidades de pensamiento crítico, un librito de Robert Schwartz que se llama El aprendizaje basado en el pensamiento. Cómo desarrollar en los alumnos las competencias del siglo XXI. Es un libro buenísimo de principio a fin, y el prólogo lo hace nada más ni nada menos que David Perkins. Y en la primera pregunta él dice, ¿a qué se parece más el conocimiento? ¿A un iPod o a un saxofón? Y esa pregunta la responde rápidamente, le dice, precisamente las escuelas usan hoy día, las escuelas tradicionales, la lógica del iPod, es decir, de la repetición de información. Y lo que debiéramos aprender, sí, es la lógica del saxofón. Cuando uno aprende a tocar saxofón, las melodías que puede tocar son infinitas. Para aprendizaje crítico, el aprendizaje basado en el pensamiento de Robert Schwartz. Para quien quiera desarrollar habilidades de pensamiento creativo, un librito increíble que se llama Escuelas Creativas de Ken Robinson, si lo ven acá en la pantalla,
que él desarrolla ahí el concepto de inteligencia y él plantea que la creatividad, no nacemos creativos, sino que la creatividad se enseña paso a paso, como cualquier método. Si alguien quiere también ver cuáles son las habilidades del siglo XXI, otro libro imperdible es Crear hoy la escuela del mañana, de Richard Gerber. Este era un director de la escuela Grange de Londres, una de las escuelas más críticas y vulnerables de Londres, y logró revertir la situación en varios años aplicando un modelo. Y hoy día esta es una de las escuelas de referencia a nivel mundial en calidad educativa. Yo les recomiendo este libro que se llama, le vuelvo a reiterar, Crear hoy la escuela del mañana, de Richard Gerber. ¿Por qué es tan importante con estas asignaturas desarrollar la inteligencia? Precisamente por una razón científica. Ustedes saben que la inteligencia, o sea, que las emociones viajan 12 milisegundos antes que el raciocinio. Es decir, las emociones en el ser humano son instantáneas. No así el raciocinio, que al demorarse 12 milisegundos más en procesarse, va detrás de la emoción. Y es por eso que tenemos la sensación muchas veces de que actuamos antes y pensamos después. Pues no, lo que dice David Perkins en ese libro que se llama Enseñar a pensar, dice que la inteligencia tiene que ver mucho con la regulación de las emociones. Por lo tanto, la inteligencia inhibe la impulsividad, porque tú ayudas a conocer tus emociones, porque te ayudas a conocerte a ti mismo. Por lo tanto, aprender a ser hoy día es más importante que saber. Vámonos con la priorización que yo creo que no vamos a ahondar en este documento, que en realidad lo publica el Ministerio de Educación, y que no tengo la menor duda que mis colegas lo han trabajado pero, profundamente en todas las áreas. Si bien es cierto, este documento más que nada explica los procesos por los cuales se hace la orientación, lo que nos vamos a adentrar más que nada en el tema más pedagógico de la priorización curricular. Y ustedes se van a encontrar con que tenemos tres grandes niveles de objetivos que son dados. Y les voy a contar algo. En el año 2019 yo publiqué mi tercera guía, que se llama Guía Metodológica para el Desarrollo de Habilidades del Pensamiento en las Bases Curriculares. Y 8 meses antes de ocurriera esto, escribí se los voy a leer, me voy a dar el gusto de leérselos porque quiero que más o menos sepan lo que venía. En ese instante, antes de publicar, escribí lo siguiente, es en la página 38 de la tercera guía que tengo publicada. Dice, flexibilidad curricular, los objetivos nucleares. Existe un elemento básico generado por la Ley General de Educación en el artículo número 3, letra H, que consagra el principio de flexibilidad. Esto necesariamente tiene como finalidad de promover la descentralización curricular y especialmente generar las capacidades en los equipos directivos y docentes para llevarlos a cabo. Precisamente la Mesa de Desarrollo Curricular, en su informe de mayo del 2016, recoge este aspecto y enfatiza que desde la arquitectura curricular se propone el énfasis en el aprendizaje nucleares, que permiten abordar el currículum en su extensión y al mismo tiempo dejar espacio para flexibilizar su desarrollo y presentación de propuestas específicas para contextualizarlos de acuerdo a la situación de cada escuela o liceo. Si bien la propuesta de la mesa es para aprendizajes terminales de ciclo formativo, acudiendo al mismo principio consagrado en la ley, podría ocurrir lo mismo con los objetivos de aprendizaje en cada unidad de los programas, y así se solucionaría una de las grandes preocupaciones de los y las docentes, la extensión del currículum. Es común consignar que por una lógica lineal de desarrollo de la unidad de los programas, la preocupación esencial es cubrir la extensión del currículum y descuidar su implementación. De esta manera se generan cifras altas de cobertura, sobre el 80%, pero con escasos resultados en aprendizaje, los cuales son refrendados muchas veces por las pruebas estandarizadas y los diagnósticos institucionales. En consecuencia, se propone la lógica de objetivos nucleares, de primer orden o esenciales que deban ser el énfasis del trabajo docente. Es importante señalar que no se plantea la eliminación de objetivos, sino más bien la focalización de los esfuerzos docentes para el desarrollo de habilidades junto a sus estudiantes. Como ven, yo lo que les quiero plantear es que yo, de alguna manera, no estoy justificando que tenía razón cuando les hablaba de objetivos nucleares o esenciales, cosa que la UCE en enero de este año lo hizo. Todas las unidades de cada programa de las bases curriculares tienen objetivos nucleares y objetivos complementarios. ¿Por qué? Porque las educadoras diferenciales los usaban para hacer adecuaciones curriculares. La mesa de informe curricular, que les recomiendo leer, lo que está en internet, proponía nuclearizar el currículum, es decir, trabajar con objetivos nucleares y complementarios. Posteriormente, el decreto 83, en sus orientaciones y en su estructura, habla de objetivos de primer orden u objetivos de segundo orden.
y la UCE no encontró nada mejor que colocarlo hoy día en la priorización objetivos imprescindibles, integradores y significativos a los complementarios. Es decir, objetivos nucleares y complementarios, objetivos de primer y segundo orden, imprescindibles, integradores y significativos, aluden a la misma nomenclatura. Los imprescindibles son los que responden, ¿se acuerdan del mapa que les mostré de habilidades de cada asignatura? Los imprescindibles son los que responden al núcleo y al sentido y propósito de cada asignatura. ¿Ya? Este cuadro les aparece en las orientaciones de priorización curricular y más que nada alude a cómo se tiene que, de una manera u otra, complementar o flexibilizar el plan de estudio. Es decir, si hay clases presenciales y por un tema de distancia física no se puede atender a todos los alumnos, supongamos que una escuela tiene 40 alumnos y cada alumno tiene que estar a 2 metros uno del otro, obviamente no los puede atender del mismo tiempo. Por lo tanto, si separo los 4 grupos, atiendo un grupo el día lunes, otro grupo el día martes, otro grupo el día miércoles y otro día el día jueves, obviamente que inmediatamente el número de horas me baja y obviamente que también las asignaturas tienen que hacerlo. Si solamente me alcanza para impartir de 16 a 20 horas, obviamente tengo que escoger 3 a 4 asignaturas, 2 de las cuales no deben ser obligatoriamente lenguaje y matemáticas. Obviamente que cada establecimiento debe velar porque los objetivos imprescindibles o nucleares deben ser desarrollados. Si no alcanzan, obviamente, si la idea es si se pasan estos objetivos y se llevan a cabo, obviamente pasamos al segundo nivel y así sucesivamente. En los fundamentos de las bases curriculares viene la estructura de un objetivo de aprendizaje. ¿Ok? Y los objetivos imprescindibles tienen esta estructura. Por lo tanto, cuando vamos a trabajar pedagógicamente un objetivo priorizado o un objetivo imprescindible, tienen la misma estructura que cualquier otro objetivo de aprendizaje. Cada objetivo de aprendizaje tiene un proceso cognitivo que alude al nivel o profundidad con el cual se va a trabajar. ¿Se acuerdan? Si este proceso cognitivo está en el nivel superficial, elaborativo o profundo, o bien en el nivel inicial, intermedio o avanzado, o según el CIMSE, el insuficiente, elemental o adecuado, o según la Universidad Católica en el nivel 1, 2 y 3. Todas esas nomenclaturas aluden a este proceso cognitivo. En este caso, reconocer es una habilidad obviamente de nivel elaborativo, porque yo ya tengo el concepto previamente aprendido de memoria, y lo tengo que volver a situar dentro de otro contexto. Por lo tanto, es una habilidad elaborativa, no es profunda. Luego está el conocimiento. Sin conocimiento no hay habilidad, eso es importantísimo. Por ejemplo, reconocer expresión del patrimonio cultural de Chile y la región, elementos agregados indígena y español, sería el conocimiento, y el detalle explícito, manifestaciones artísticas, leyendas y tradiciones de costumbres y familiares, idioma, construcción, comidas típicas y fiestas. Todos los objetivos de las bases curriculares tienen esta estructura. Y el trabajo pedagógico que hay que hacer de inmediato con un objetivo, siendo imprescindible, es precisamente determinar esta estructura para poder planificar la experiencia de aprendizaje con la cual nos vamos a desarrollar. Aquí hay otro ejemplo que también está en los fundamentos de las bases curriculares, un documento muy interesante del año 2012 del Ministerio de Educación y que fue presentado al Consejo Nacional de Educación. Les recomiendo leerlo porque ahí están todos los fundamentos de cómo se entienden o cómo se estructuran las bases curriculares. Un ejemplo de matemáticas, ahí tenemos el proceso cognitivo, ahí tenemos 3 procesos cognitivos que debieran realizarse: identificar, escribir y representar. El conocimiento, fracciones propias con los números mixtos hasta el 5 y el detalle explícito, obviamente de manera concreta. Voy a ser majadero, todos los objetivos de las bases curriculares, sean imprescindibles o no, tienen esta estructura y hay que trabajar con ellos. No se habla de contenido, se habla de conocimiento, no se habla... como anteriormente, ¿te acuerdas que hablábamos de contenido, procedimiento, actitud? Aquí no, acá hablamos de proceso cognitivo, nivel de profundidad, el conocimiento que se requiere para llevarlo a cabo y a través de qué medio, a través de qué detalle explícito se pueda lograr. Si practicamos, por ejemplo, aquí tenemos objetivos imprescindibles o priorizados. Identificar y comparar la longitud usando conceptos como largo y corto. Ustedes ven ahí que identificar y comparar el proceso cognitivo, la longitud de objetos, el conocimiento, y tenemos precisamente el detalle explícito. Lo mismo un objetivo priorizado de 4º año básico, reconocer y ubicar los principales recursos naturales. Obviamente reconocer y ubicar será el proceso cognitivo que hay que realizar,
los recursos naturales, el conocimiento, y los demás el detalle explícito. Es decir, lo que tenemos que salvaguardar y los objetivos imprescindibles es precisamente esta estructura para poder trabajar o elaborar las experiencias de aprendizaje. Aquí está planificado lo que hice el trabajo de planificar, por ejemplo, un objetivo priorizado para segundo año básico. El objetivo priorizado se llama describir el ciclo del agua en la naturaleza, reconociendo que el agua es un recurso preciado, proponiendo acciones cotidianas para su cuidado. ¿Ok? A la izquierda, ustedes van a encontrar toda la información que ya está en la priorización, es decir, las habilidades que están inmersas en el objetivo. Por lo tanto, es un trabajo que ya está previamente realizado por la priorización. Lo que hay que hacer acá con el objetivo es nuevamente analizar su estructura y poder desarrollar la columna de la derecha, es decir, la experiencia de aprendizaje. Describir el ciclo del agua en la naturaleza, reconociendo que el agua es un recurso preciado, proponiendo acciones cotidianas para su cuidado. Inmediatamente sabemos que el proceso cognitivo que hay que desarrollar es describir solamente características, y el conocimiento que hay que tener involucrado es el ciclo del agua en la naturaleza. O sea, y el detalle explícito que tienen que valorar que es un recurso preciado. Ya que aquí a la derecha ustedes tienen obviamente ya la experiencia de aprendizaje construida. Por lo tanto, lo que vamos a hacer a continuación es sugerir metodologías para poder desarrollar estas experiencias de aprendizaje. Si hacemos, por ejemplo, trabajo colaborativo, como metodología el trabajo colaborativo, por ejemplo, es uno de los aspectos metodológicos que más falencias presentan en la evaluación docente, es porque no se hace pedagógicamente. ¿Cómo podríamos hacer trabajo colaborativo con el objetivo que priorizamos anteriormente? Precisamente en el trabajo colaborativo, una asignatura pone el objetivo y las demás colaboran, no con sus objetivos, sino colaboran desde sus sentidos y propósitos. Me explico. Si vamos a describir el ciclo del agua en la naturaleza, reconociéndola como un recurso valioso, es un objetivo de ciencias. ¿Se acuerdan del sentido y propósito de artes, que era expresar? Por lo tanto, pueden dibujar el ciclo del agua desde artes. ¿Se acuerdan que de música era la creatividad? Pueden crear una canción sobre el ciclo del agua o sobre la importancia del agua. ¿Se acuerdan que del lenguaje el sentido y propósito era la argumentación? Ellos pueden elaborar un texto describiendo el agua o describiendo la importancia que tiene el agua para la vida. Si se acuerdan de inglés, pueden traducir elementos, el ciclo del agua con palabras simples al inglés. Es decir, todas las asignaturas, desde su sentido y propósitos, trabajan para lograr el objetivo de ciencias. El trabajo colaborativo es visto de esa forma metodológicamente. Si hacemos aprendizaje basado en proyectos, cada asignatura entra con un objetivo en sí mismo. Antes que se me olvide, para trabajo colaborativo, alternativas, por ejemplo, mesas redondas, cabezas numeradas, pares discuten. Aquí estoy dando algunas estrategias simples de trabajo cooperativo de Kagan, no sé si lo ubican, o Kigan, para no confundirlos con el español. Él sugiere, por ejemplo, parada de 3 minutos, mapas conceptuales, 4 sabios, lápices al centro, juego de palabras, 4 esquinas, grupo nominal, lectura compartida, páginas amarillas, entrevista en 3 pasos, conocemos palabras juntos. Es decir, él tiene todo un trabajo estructurado sobre trabajo colaborativo que ustedes pueden aprovechar a través de documentos y que no tengo ningún problema en compartirlo, o sea que me lo pide. Es decir, la diferencia metodológica entre el trabajo colaborativo y el aprendizaje basado en proyectos es precisamente que en el trabajo colaborativo trabajamos un objetivo priorizado y las demás asignaturas colaboran desde su sentido y propósito. No obstante, en el aprendizaje basado en proyectos, si vamos a describir el ciclo del agua, las otras asignaturas entran en el proyecto, pero con sus propios objetivos también a la par, produciendo una visión integral del aprendizaje. Les recomiendo los webinars que está dando Fundación Telefónica sobre aprendizaje basado en proyectos, que son buenísimos, y también les recomiendo este librito que se llama Aprendo porque quiero, el aprendizaje basado en proyectos, paso a paso, de Juan José Vergara. Aquí, si ustedes leen este libro, tienen paso a paso la metodología basada en proyectos desde primera fuente.
Hay otra metodología que es muy linda y que nos sirve para desarrollar pedagógicamente los objetivos priorizados, que se llama aula al revés. Lo que ustedes también conocen como planificación invertida. Es decir, aquí se trabaja simplemente con metas de aprendizaje. Se ponen metas a los alumnos a lograr y a partir de eso se van generando las experiencias de aprendizaje. Hay un librito interesantísimo que también pueden leer e informarse mucho más sobre aula al revés, que se llama Dale la vuelta a tu clase, de Jonathan Bergman. ¿Ya? También ese librito ustedes pueden revisarlo y también es interesantísimo ver cómo él da cuenta de la metodología de aula al revés. Otra metodología, una metodología preciosa que se llama Las rutinas del pensamiento del mismísimo David Perkins. Si la estudian, está en un libro que se llama Un aula para pensar, que lo tengo acá. Y lo que él hace es precisamente proponer una nueva taxonomía para el pensamiento. Él dice, depende de la manera como se trabaje con los alumnos, es como de una manera u otra podemos enriquecer su pensamiento. No hablar de cosas, hablar de evidencia, hablar de teoría. Él propone una nueva taxonomía en su libro, que es esta que yo le estoy presentando acá, con nuevos conceptos. Hablar de acertar, de adelantar, adivinar, afirmar, hablar de dudar, de entender, de especular, que los alumnos pequeños se acostumbren a un nuevo lenguaje del pensamiento. Es una rutina, la rutina del pensamiento, si usan esta metodología, es lindísima, es una metodología que vale la pena entender. Si también quieren otra metodología para trabajar pedagógicamente los objetivos priorizados, tienen la destreza del pensamiento de Robert Schwartz, que él desarrolla el concepto de pensamiento crítico, que yo ya les di a conocer también el libro de él, que se llama El aprendizaje basado en el pensamiento, cómo desarrollar en los alumnos las competencias del siglo XXI. Si ustedes leen el libro, pueden aprender la metodología y pueden llevarla a cabo paso a paso. Está la escalera de la metacognición, que está en un libro que se llama El aprendizaje basado en el pensamiento, que también, si uno sigue paso a paso y metodológicamente el desarrollo de los objetivos a través de la escalera de la metacognición, puede llegar a muy buenos resultados con sus alumnos también. Está esta otra metodología que se llama Los hábitos de la mente, de Arthur Costa, también, que es muy buena, y que también aquí yo les puse paso a paso cada una de las fases que contemplan la metodología. Esta es mi favorita, se los puedo decir, que se llama, de un profesor australiano que se llama Tony Ryan, y que se llama La llave del pensamiento. Los profesores no somos diferentes a los gaffiters, aunque ustedes no lo crean, ni a un mecánico. Lo que hace Tony Ryan es trabajar con llaves del pensamiento que las pueden usar en cualquier momento del aprendizaje con los alumnos. Por ejemplo, la llave inversa. Si estamos trabajando de describir el ciclo del agua y valorar el recurso para la vida, que era el objetivo priorizado que estábamos trabajando, la llave inversa, inmediatamente yo trabajo al revés. Es decir, le pregunto al alumno, ¿qué pasaría si el agua no existe en el mundo? ¿Qué pasaría si desapareciera el agua del mundo? ¿Qué pasaría con los seres humanos si el agua no existiera? Es decir, todo lo contrario de la descripción. Así van funcionando las llaves del pensamiento. Cada una de estas llaves que están descritas acá son parte de esta metodología que es lindísima y que los invito a conocerla también, que se llama Llaves del Pensamiento, de este profesor australiano Tony Ryan. Tenemos técnicas, las vamos a pasar rápidamente por un tema de tiempo, organizadores gráficos, los que ustedes ya conocen, diagrama de Venn, Ichikawa, de flujo, lluvia de ideas, líneas de tiempo, mapas conceptuales, mapas mentales, etc. El visual thinking también, que es una tremenda metodología para trabajar específicamente con generaciones como la nuestra hoy día, y otras técnicas. Ahí les dejo también anotada la bibliografía para que ustedes puedan revisar, y les dejo otro artículo también donde están todas estas metodologías compendiadas, revisadas y analizadas, que se llama Enriquecimiento para todo el alumnado, cómo enseñar y aprender a pensar, de Coral Elizondo, que lo tengo acá, y que en pocas páginas les da a conocer cada una de estas metodologías que nos sirven para apoyar mejor el aprendizaje. En términos de evaluación, ¿para qué sirve la evaluación en la priorización? Obviamente. Estamos acostumbrados a tomar decisiones obviamente con la evaluación formativa. O sea, perdón, sumativa, que es la que certifica. No, si este alumno es de 6, no, si este alumno es de 7, y a tener un cartel sobre los alumnos respecto a lo que saben o no saben hacer. No obstante, tal como lo comprobó Gardner en el desarrollo de la inteligencia, no necesariamente los alumnos que tienen un 7 les va a ir bien en la vida. Porque una persona inteligente, una persona
no necesariamente tiene una gran capacidad intelectual, pero sí aprende a hacer y a trabajar con los demás, todo el mundo lo va a ayudar y va a salir adelante. Es por eso que muchas promociones que son primeros lugares en sus escuelas y en las universidades no logran el éxito esperado, porque precisamente no son buenas personas. ¿Qué saca ser doctor usted en una disciplina si no logra trabajar con los demás? Puede ser un simple profesor o una persona común y corriente que todo el mundo le ayuda, es precisamente porque usted sabe relacionarse con el otro, ser empático, ser asertivo, aprender a hacer. Entonces la evaluación formativa tiene que ver con este proceso de regulación de la enseñanza. Ahí hay un librito precioso sobre evaluación que se llama Repensar la evaluación para cambiar la enseñanza, ¿ah? De Carles Monereo, que se lo recomiendo y que nos sirve mucho para ilustrar cuál es la función de la evaluación hoy día. Hoy día el carácter pedagógico nos sugiere que tengamos una evaluación formativa, es decir, que le expliquemos primero a los estudiantes qué es lo que queremos lograr con ello, que tengamos una variedad de evidencia, que les demos la oportunidad incluso de participar dentro de la evaluación, que los retroalimentemos oportunamente y que intencionemos su aprendizaje y dándole los criterios claramente. Es decir, estas 4 estrategias de evaluación formativa siempre están presentes. Compartir con ellos qué quiero lograr, retroalimentarlo durante el proceso, no al final. Diseñar actividades con ellos, evidenciar el aprendizaje y generar oportunidades para que también se auto y coevalúen. Aquí yo les describí también cómo se pueden describir las habilidades para poder evaluarlas. Por ejemplo, una habilidad compleja como la evaluar. Si lo describimos desde el concepto, es valorar el uso correcto de un concepto. Si lo describimos de un procedimiento, es cómo se hace el proceso. Y si vamos con la actitud, cómo se valora el uso correcto de una actitud. Es decir, aquí les dejo este cuadro porque yo voy a compartir con ustedes la presentación para quienes quieran. Está escrito de una manera como una habilidad se puede, desde los diferentes ámbitos que uno la aborda, puede ser descrita. Aquí tienen también descrito cómo, desde el proceso cognitivo, una habilidad puede ser evaluada y descrita por criterios. Por ejemplo, un error matemático en el nivel superficial, en el primer nivel, más del 75% de los pasos de soluciones tienen errores matemáticos. En el nivel elaborativo elemental, la mayor parte, 75-89% de los pasos y soluciones no tienen errores matemáticos. Y en el nivel profundo adecuado, 90-100% de los pasos y soluciones no tienen errores matemáticos. Si yo describo el aprendizaje, puedo ir después, obviamente, estableciendo una evaluación y retroalimentando a los alumnos para saber en qué paso, en qué nivel de profundidad están trabajando. Por último, les dejo los criterios para evaluar notas y apuntes. Cuando nosotros evaluamos, trabajamos un objetivo priorizado, por ejemplo, describir el ciclo del agua, que es el objetivo priorizado que estábamos trabajando de segundo. Si yo le hago una pregunta abierta a los alumnos, le pregunto, ¿qué opinas de la importancia del agua? ¿Cómo evalúa eso? Entonces, aquí lo que damos una idea, lo sacamos de Repensar la evaluación para cambiar la enseñanza, del libro que yo les mencioné. Esta rúbrica que nos puede ayudar a evaluar notas y apuntes. Cuando yo evalúo la opinión de un alumno, no puedo sancionarla porque puedo estar en contra o a favor de lo que me esté opinando. Lo que yo evalúo es más que nada la estructura y la organización, la ampliación o la reflexión de lo que me está planteando. Puedo evaluar los 3 como puedo evaluar uno. Por ejemplo, la ampliación, por ejemplo, es cuando el alumno comenta y además introduce nueva información que encontró, ya sea en redes sociales, en un libro, etc. O desde la reflexión, que aparte de reflexionar personalmente, lo conecta también con conocimientos previos o pone ejemplos de su propio contexto. Es decir, una pregunta abierta para evaluación de notas y apuntes tiene esa característica. Bibliografía para ir terminando y cerrando, porque ya estamos en los 40 minutos que me dieron para poder hacerlo. Les recomiendo, por ejemplo, este libro precioso que se llama El mundo necesita un nuevo currículum, donde Mark Prensky se refiere a muchas falacias que existen hoy día en el sistema educativo. Dice, un dato demuestra, una mejor gestión no es la clave para educar mejor. Consideramos que aunque una escuela puede ser mejor gestionada si tiene un líder eficaz, no necesariamente ofrece una mejor educación a sus alumnos. Los cambios educativos necesarios para hacerlo no vendrán de manos de mejores directores, sino de los cambios en cómo y qué enseñamos.
aunque los gestores puedan alentar el proceso, no pueden hacer que ocurra. La única cosa que hará que los cambios ocurran es que los profesores aprecien y reconozcan la necesidad y la adopción de nuevos enfoques. Y esto solo ocurrirá cuando lo creamos y lo promovamos. Y otro aspecto que está acá también es la diferencia, hablando de evaluación, entre resultados frente al logro. Estamos acostumbrados a recibir resultados. Los resultados producen competencia. Hoy día evaluamos por logros. Y los logros tienen que ver con lo que me beneficia a mí y a los demás. Cuando se trata de una construcción colectiva que me beneficia a mí y a los demás, estamos frente a un logro. Por eso las bases curriculares hablan de nivel de logro. Es lo que me beneficia a mí y a los demás. Dice acá, la distinción es importante en educación. Consecución de resultados, logro, son los mismos. Muchos utilizan ambos términos indistintamente. Un estudiante que saca buenas notas consigue un buen resultado. Obtener el doctorado o aprobar un determinado curso es un gran logro. Mi consejo es que afinemos un poco. Creo que existe una importante distinción independientemente de las palabras que utilicemos. Los invito a leer ese capítulo y a leer ese libro porque van a tener otra visión respecto de cómo es nuestro proceso educativo. En la página yo les dejo las 3 guías que he editado hasta el momento. La última que está ahí se llama, que la última que editamos nosotros en diciembre del año pasado, se llama Guía Metodológica para el Desarrollo de Habilidades del Pensamiento en las Bases Curriculares, que es la última que editamos. El material que acabamos de ver está precisamente en esa guía. Yo agradecería mucho los comentarios acerca del trabajo elaborado en las guías. Les dejo el contacto, mi correo. Recibo todas sus observaciones y comentarios respecto al trabajo que hemos realizado y a través de toda esta guía y la información que nosotros hemos tratado de poder promover. Gracias. No sé si, Ignacio, tenemos alguna consulta o Sí, bueno, don Abelardo, en primer lugar, agradecerle su presentación. Siempre es agradable escuchar sus intervenciones y en este webinar, ¿cierto?, que he organizado por las Secretarías Técnicas de Desarrollo Profesional Docente de la región, para todos, ¿cierto?, los docentes de la región, aprovechando y utilizando, ¿cierto?, las alianzas, como dijo el CEREMI, con la Fundación Telefónica Movistar, y poder, ¿cierto?, utilizar estas herramientas. Agradecer también a toda la gente que está conectada. Tenemos gente de toda la región, desde Rancagua, Pichilemu, Paredones, Navidad, La Estrella, Nancagua, Coltauco, Las Cabras. Entonces tenemos de todas las partes del territorio de la región. Entonces también la difusión y todas las instancias que hemos aprovechado, ¿cierto?, también son válidas. Hay algunas preguntas simples, pero voy a leer una. Dice, trabajo colaborativo en tiempos de pandemia. ¿Existen experiencias actualmente en enseñanza media de cada una de estas metodologías vía Zoom o Meet, ABP, Aula al Revés, trabajo colaborativo? De José Zúñiga, que yo creo que es una pregunta relevante para también contextualizarlo a la situación que estamos viviendo. Precisamente bajo el concepto de flexibilización curricular, si hay experiencia en enseñanza media, respecto a varios profesores que se unen para dar un solo trabajo y no dar cada uno un trabajo. ¿Se dan cuenta? Si bien es cierto la priorización da como base al lenguaje y matemática, otras asignaturas se suman en el trabajo colaborativo, como yo les decía, para poder colaborar y mandar un solo trabajo al alumno desde diferentes perspectivas. Entonces hemos visto experiencias de trabajo colaborativo bajo esa lógica, digamos. Ya. Recuerden que el trabajo colaborativo es cuando trabajamos un objetivo y todas las otras asignaturas trabajan desde su sentido y propósito y colaboran para que ese objetivo se lleve a cabo. Varias preguntas y comentarios en el chat. ¿Qué hacer y qué sugiere usted para la educación parvularia? Es una constante que se repitió ahí en los comentarios del chat. La educación parvularia yo creo que nos lleva un paso adelantado. Yo les aviso que durante los próximos años nos vamos a ver enfrascados en la discusión de si vamos a tener un currículum priorizado por capacidades, como el currículum de Finlandia. Es decir, Finlandia, por ejemplo, tiene un currículum de 7 capacidades de desarrollar y punto. Es muy corto el currículum finlandés. No obstante, la discusión va a ser si lo desarrollamos un currículum por capacidades o lo nuclearizamos. Y yo creo que las educadoras de párvulo llevan un paso adelantado porque ellas trabajaban por núcleos y objetivos de aprendizaje. Lo más probable es que en el futuro, la discusión que vamos a tener es que van a desaparecer gran parte de las asignaturas tradicionales como las conocemos hoy y las vamos a trabajar por núcleos de aprendizaje. Entonces, la educación parvularia precisamente se presta mucho para trabajar desde los núcleos de aprendizaje
las capacidades que están descritas en los mismos objetivos que ellas tienen. Yo creo que ellas llevan al contrario, llevan un paso adelantado respecto al resto del sistema. Otra pregunta dice, si arte y música son asignaturas tan importantes, fundamentales para el desarrollo del pensamiento creativo, ¿por qué el ministerio no le da más protagonismo en los cursos iniciales de Mirta Cabezas? Correcto, yo creo que es una discusión que tenemos que tener y que no son costuras del currículum, al contrario, que tiene una relevancia mayor, y yo creo que dentro del ministerio también tenemos que despejar una falacia que tenemos instalada, que es el sentido de la revolución industrial. Seguimos manteniendo una mentalidad tradicional de la revolución industrial en la cual el pináculo de las asignaturas o las capacidades de una persona era saber leer y sumar para que trabajara en la fábrica, y seguimos manteniendo aún en el sistema. Yo creo que tenemos que todavía evolucionar, tenemos que tener la discusión de que hoy día no necesariamente el lenguaje y matemática es lo más importante, sino que existen otras asignaturas que son fuente infinita de creatividad y de pensamiento crítico, que son lenguaje, que son arte, tecnología, por ejemplo, importantísima como asignatura, música. Entonces, yo creo que es una discusión que tenemos que dar y sacar también de nosotros en el ministerio estas estructuras tradicionales que seguimos manteniendo de la vieja escuela. No, muy de acuerdo con eso. Ya dentro de las últimas preguntas dice, ¿qué hacer cuando el contexto sociocultural no acompaña al profesor para que éste pueda alcanzar al logro educativo del que se habla? De Danilo Cáceres nos está preguntando esto. Lo que pasa es que tenemos que ver qué tanto influye uno u lo otro. Cuando, por ejemplo, yo les comentaba la experiencia de Vygotsky con lo que él denominaba interacción social, cuando nosotros enseñamos en un nivel que está por sobre las características contextuales que tiene la familia, obviamente no va a dar resultados. Es como si un profesor, por ejemplo, enseñara en un nivel de la memoria y después le pide reflexión a los alumnos. Es lo mismo. Entonces, cuando tenemos un nivel sociocultural muchísimo más bajo, obviamente que tenemos que partir desde la base, no partir pensando o creyendo desde una condición cultural que es mucho más alta. Muchas veces las escuelas intentan de una manera u otra imponer una condición sociocultural a las familias que no tienen. Por lo tanto, la sintonía que tiene que haber entre las características socioculturales de la escuela, lo que es previo, lo que es contextual, y lo que se enseña es fundamental. Bueno, y estas preguntas también, ya para ir finalizando, también apuntan un poco a su función como jefe técnico del Departamento Provincial de Cardenal Caro. ¿Ya? Por ejemplo, que yo sé que es una pregunta recurrente en los colegas. Por ejemplo, ¿cómo se obtendrá el NEM este año si se solicita solo evaluación formativa? ¿Se mantiene la no repitencia durante el año 2021? ¿Se sigue el enfoque de la evaluación formativa? ¿Cómo serán medidos en pruebas SIMS? Son cosas que yo creo que están preguntándose los colegas hoy día, y a lo mejor usted como jefe técnico tiene una visión o información que a lo mejor los demás colegas no conocen aún. Les comento, recuerden que en términos de NEM, o para todos los otros cursos, el decreto 67 lo que establece es una situación final. Los colegios no están obligados a calificar a cada rato, por eso propendemos al uso de la evaluación formativa. Lo único que el decreto pide es una nota final. Entonces, como tú llegas a esa nota final, se pide que haya la evidencia suficiente para informar esa situación final. No estamos, en ninguna parte dice que tengan que estar calificando a cada rato. Lo que se dice es que se informa una nota final. Y la idea, para llegar a esa nota final, obviamente tengan los docentes o la escuela toda la evidencia necesaria y los criterios necesarios para poder llegar a esa calificación. Es decir, como lo explica el decreto 67, yo puedo tener un proceso por niveles de logro, por concepto, etcétera, pero la situación final la tengo que traducir en una nota porque tiene que ser informada al sistema, ¿ya? Eso más que nada. Y bueno, la última pregunta, porque está re buena esta, ¿qué va a suceder con los OA que no están en la priorización? Mi pregunta dice, está orientada en función a la progresión de aprendizaje. ¿Quedará un vacío? ¿Cómo se va a resolver? De José Menares.
Lo que pasa es que tenemos un grupo, les vuelvo a reiterar, no es que se queden fuera. Tenemos los objetivos lo imprescindible, ¿verdad? Trabajamos ese grupo primero, luego, una vez que terminamos el nivel 1, pasamos a lo que denominamos complementarios. Si terminamos con los complementarios, acudimos al resto. No estamos dejando fuera los objetivos, sino que lo que estamos estableciendo es un orden de importancia, más que nada. Entonces, estos primero, estos después, y estos al final. O sea, 1, 2 y los demás. Ok. Bueno, todas las otras preguntas van a ser resueltas. Vamos a enviar, ¿cierto?, un compendio a las casi 350 personas que estuvieron conectadas con la PPT, con estas guías metodológicas también que menciona don Abelardo, con la bibliografía, porque gran mayoría de las preguntas eran en relación a cuál es la bibliografía, ¿cierto?, que usted recomienda o sugiere. Y agradecerles también, ¿cierto?, a usted como expositor, decirle también o pedirle que pueda despedirse de estos casi 350 colegas que nos acompañaron hoy. Sé que muchas veces el tiempo de la jornada laboral nos extendemos un poco más, pero en instancias como estas también es bueno participar. Así que, don Abelardo, para que se pueda despedir del público asistente, toda suya la palabra. No, una vez más agradecer a Fundación Telefónica, agradecer a todos los quienes se conectan para poder compartir estas impresiones con ustedes, decirles que este es un camino largo. En la medida en que no conozcamos bien los contextos en los que estamos, difícilmente vamos a dar con las soluciones que nosotros queremos encontrar. ¿Ya? Yo les dejo ese mensaje, animarse un poco, más que a resistirse, como dice Prensky, en esta lógica tradicional que intentamos seguir desarrollando y no nos damos cuenta que la época cambió, que las condiciones son distintas, que tenemos que manejar otro tipo de metodología, otro tipo de recursos, que tenemos que darle una vuelta a la escuela, desestructurarla, y que tenemos que de una manera u otra no seguir con lo que dice Ken Robinson, que la escuela mata la creatividad. Al contrario, seguir desarrollando la creatividad y podernos abrirnos de una manera u otra a desarrollar la inteligencia y no seguir desarrollando contenido, yo creo que tenemos un gran logro en las manos. Les dejo la guía, si alguien le dejé mi mail, si alguien quiere tomar contacto, genial, poder compartir impresiones con cada uno de ustedes. Si alguien quiere seguir el debate, ahí está, como les decía el mail, lo podemos continuar por esa vía, no hay ningún problema en poder hacerlo. Así que un gusto nuevamente y gracias a todos los que se conectaron y adelante, nos queda un largo camino todavía que por sí. Por la bueno, hora. el link también para la gente que participó y también para la gente que no pudo asistir, lo pueden compartir cuando ya tengamos, ¿cierto?, el reporte de las preguntas, las respuestas y también las guías, la PPT, se lo vamos a remitir, ¿cierto?, al correo que ustedes registraron. Muchas gracias, agradecer nuevamente a la Fundación Telefónica, a la Secretaría Regional Ministerial de Educación de la Sexta Región, a los departamentos provinciales y a todos, ¿cierto?, los que hicieron posible este evento. Que estén muy bien, que tengan una muy buena tarde. Hasta luego. Chao, don Abelardo. Un gusto, Ignacio. Muchas gracias. Nos vemos, que esté bien, muy bien. Igualmente.